Hola, ¿cómo están? Bendiciones y bienvenidos una vez más al programa Hechos a su imagen. Esperamos que el Señor les sea bendiciendo. Les damos la bienvenida a un programa más. El día de hoy vamos a hablar el último tema que se desprendía de un programa hace 3 capítulos atrás. Y hoy vamos a hablar acerca de los efectos de la caída o las consecuencias del pecado, como lo fue ese programa número 7. Así que le damos la bienvenida a este programa. Ya, otra vez. No, pero bueno, siempre comenzamos el programa y nunca nos presentamos. Bueno, nos presentamos el primer día, pero nunca más hablamos quiénes somos. Si usted nos está viendo por primera vez sí. y quiere ver todos los otros programas, búsquenos en las redes sociales, nos va a encontrar. Mi nombre es Claudio Bravo, mi esposa María Luisa Chandía. Sí, y nosotros estamos casados, somos esposos, tenemos un hijo pequeñito, una hija también. Así que damos gracias a Dios por la bendición que nos da de poder compartir juntos este espacio, que usted nos puede escuchar a través de la radio, a través de la televisión digital, de las diferentes plataformas que existen hoy en día. Y bueno, como les decía, hoy día vamos a hablar acerca de los efectos de la caída. Este es nuestro programa número 10. Gloria a Dios. Hemos avanzado bastante, así que damos gracias a Dios por ello. Y bueno, vamos a hacer nuestra primera lectura como ya de costumbre. Y la tenemos en Romanos 3:23, que dice así: por cuantos todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Amén. Vamos a la pausa entonces y ya volvemos. Y volvemos de esta pequeña alabanza, espero que ya la hayan disfrutado. Entonces, hermanos, vamos a comenzar con este primer bloque que habla de de los efectos de la caída, sí. Y como primera consecuencia tenemos, o como primera causa, o como primera característica, que somos indignos de estar en la presencia de Dios. El pecado, sabemos que el pecado rompió la comunión perfecta entre Dios y el hombre. Desde la caída, la humanidad quedó separada de la presencia santa de Dios, y nosotros como seres humanos somos incapaces, no tenemos la capacidad de poder acercarnos nosotros por nuestros propios méritos. Sí. Claro, como lo vimos ya en muchos programas hemos hablado un poquito acerca de las consecuencias del pecado. Hoy día vamos a andar más en eso, pero en otros aspectos que no hemos visto en los programas anteriores. No vamos a repetir lo que vimos ya, pero sí una de las enseñanzas fundamentales acerca de las consecuencias del pecado es que esa comunión con Dios se ha roto. Hemos sido apartados de la presencia de Dios por esa desobediencia. Hubo un quiebre, hubo una rotura en la relación que existía entre el hombre y Dios. Y eso lo vemos en el huerto del Edén cuando Adán y Eva son expulsados del huerto del Edén, ¿cierto? Sí. Ahí hay una separación física, una separación y un rompimiento de esa relación evidente. Lo vemos descrito en la Escritura cuando dice que Adán y Eva fueron expulsados y querubines fueron puestos en el huerto del Edén con una espada ardiente para que el hombre no se acercara nunca más a ese lugar. Desde ese momento el hombre vive apartado, no tan solamente físicamente, sino que también y mayormente espiritualmente. Así es. Tenemos algunos textos, vamos a leer muchos textos bíblicos el día de hoy para poder ejemplificar esto que estamos viendo. Para sustentar nuestra... Y en primer lugar, ¿qué tenemos? ¿Qué podemos ver en...? Primero vamos a ver que el pecado produce separación espiritual, como lo mencionábamos, no dejando de Dios ser santo, sino que nosotros perdemos la comunión con Él. Claro. Y eso lo podemos... Es como claramente lo que hablábamos. Es algo que nosotros hicimos, no es algo que Dios provocó, hace, claro. ni Dios propició, sino que es algo que fue producto fue consecuencia de nuestro pecado, de nuestra desobediencia, de la mala decisión. De la mala decisión que tomamos. Así es. Y esto lo podemos ver en Génesis 3:22 al 24, que dice así: Adán y Eva fueron expulsados del Edén. La expulsión simboliza mucho más que un cambio de lugar. No es el versículo. Sí. Es un resumen de lo que dice los versículos. Representa la pérdida de la comunión con Dios, los querubines y la espada encendida que tú decías que estaba acierto en la puerta del Edén. Muestran que el acceso a la presencia divina quedó restringido. Entonces ahí vemos una brecha. Yo siempre me recuerdo de un texto, de un tratado que regalábamos cuando yo era más pequeña. Cuando salíamos a predicar en la calle, decía cerrando la brecha. Y yo hasta el día, ya cuando fui más adulta, entendí que el evangelio, o sea, la buena noticia del evangelio cierra la brecha. Claro. Y era una palabra muy difícil cuando yo era pequeña.
Claro. Lo vemos en el relato, como mencionaba anteriormente, el relato de Adán y Eva. Ujú. Hay una separación total, tanto física como espiritual, pero lo más importante o lo peor de todo esto es que esa separación fue una separación espiritual. Ya no tenemos, a través de la caída, ya el hombre no tiene esa relación directa con Dios. Ya no tiene ese acceso directo, ya no tiene esa característica especial de poder conversar con Dios, de poder relacionarse directamente con Dios, de poder tener una relación cercana, íntima, como lo mencionamos también en su momento cuando hablamos de Enoc, que él caminó con Dios, y cuando hablábamos de ese caminar con Dios es que tenía una relación cercana con Dios. Por eso se destacó Enoc en medio de esa generación perversa, porque Enoc fue el séptimo de la generación de Adán. Y ahí, bueno, algunos que ven un poquito el tema de la numerología dentro de la Biblia, el número 7, ¿cierto? En la Biblia es el número de la perfección. Y vemos que desde Adán hasta Enoc hay 7 generaciones. Y casualmente Enoc caminó con Dios, tenía una relación íntima con Dios, una relación cercana que era fuera de lo común. Por eso que también Noé halló gracia ante los ojos de Dios, y era algo fuera de la norma. ¿Por qué? Porque el hombre había caído, su pensamiento continuamente era el mal, era una generación perversa. Pero ellos gozaron de esta intimidad con Dios, a pesar de que ya la naturaleza venía en decadencia. Entonces, eso es lo que el hombre pierde, eso es lo que el hombre en este caso cosecha. Esa separación, esa ruptura, esa separación espiritual con Dios. El Isaías 59:2 también nos dice que vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y ahí sigue diciéndonos la palabra de Dios que es por nuestra causa. Así es. Y muchas veces nosotros decimos, uy, nos sentimos separados de Dios, nos sentimos alejados, Dios no me escucha. Y muchas veces nosotros culpamos, sin darnos cuenta, culpamos a Dios. Pero no es que Dios quiera alejarse de nosotros, sino que más bien nosotros hemos alejado a Dios a causa de nuestras decisiones, de nuestros actos, de nuestro mal obrar, de nuestras malas decisiones. Uh-huh. Dios se aparta de nosotros porque Él no es un Dios que se complace, como dice la palabra de Dios, en la maldad. Sus ojos no pueden ver iniquidad. Hay división entre nosotros y Dios a causa de nuestras iniquidades, como dice el profeta Isaías. Sí, en Habacuc 1:13 también dice que es muy limpio Él para nosotros, para ver el mal, es muy limpio de ojos para estar viendo el mal. Por lo tanto, tener claro en esta primera parte, como ir recapitulando esta primera parte, que la separación espiritual la provocamos con nuestras malas decisiones, con caer en tentaciones, con proceder al mal, y Dios nunca deja de ser santo y nunca deja su postura de santidad. Claro, y esa es la diferencia que hay entre Dios y nosotros, que si nosotros pecamos, no le hacemos mal a Dios. No hacemos mal a nosotros. Porque Dios no deja de ser santo, Dios no deja de ser justo, Dios no deja de ser misericordioso, ni perfecto, ni poderoso, ni nada. Él sigue siendo Dios. Lamentablemente somos nosotros los que nos alejamos, los que perdemos, los que no gozamos de las bendiciones de Dios porque nuestras decisiones nos han apartado de Él. Nos vamos alejando, entonces el que crea distancia en este caso es el ser humano. Claro. Crea distancia, y me imagino como la fuente de luz y calor a Dios. Entonces a la medida que nos vamos distanciando, vamos perdiendo luz, vamos perdiendo el camino, y vamos perdiendo también esa sensación de sentirnos plenos, porque estamos en franca distanciamiento. Claro. En franco distanciamiento. Entonces, la santidad divina no puede convivir con el pecado del hombre. No puede convivir. Uh-huh. Y siempre va a haber un juicio a causa del pecado. Y eso es lo que nos dice el texto base, la lectura principal del programa, que está en Romanos 3:23, que nos dice: por cuanto todos pecaron, estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces, hay una consecuencia del pecado, y eso es lo que estamos viendo ahora. Somos indignos, como dice el título, somos indignos de estar en la presencia de Dios, somos destituidos de la gloria de Dios, y eso nos enseña dos cosas, y lo hemos dicho ya en otros programas. Nos enseña la gravedad del pecado y la perfección de Dios, la santidad de Dios, la perfecta santidad de Dios. Entonces, no puede el pecado quedar impune. Así es. Porque Dios es santo.
Y él no puede convivir, como dice, como hemos visto, no puede, sus ojos no pueden ver el mal. Ujú. Él no puede compartir, no puede convivir con el pecado, con la maldad, con la oscuridad, sino que lo que sucede es que hay un distanciamiento, Sí. hay una ruptura. Ahí está, y estábamos totalmente destituidos. Y en el Antiguo Testamento siempre se habla de los sacrificios que hacía el sacerdote, que primero se limpiaba a él a través de este sacrificio. ¿Cómo se dice cuando matan al animal? Un sacrificio. Un holocausto. Eso. Ay, que me acordé cuando dice el hermano, vamos a hacer un holocausto. Con el holocausto, y que luego también tenía que santificar a través de ese holocausto él, con esa sangre, a el pueblo, o al pueblo que él tenía a su cargo. Y hoy día, desde ese momento, siempre tuvo que haber algún sacrificio, porque era la única forma de que pudiéramos llegar a esta perfecta santidad. Había que pagar un precio. Claro. El Antiguo Testamento nos habla de este sistema sacrificial, el tabernáculo, los sacerdotes, todo lo que tenía que hacer el oferente, el pecador, toda una ceremonia, un ritual, participar del sacrificio, y esa sangre era lo que permitía la expiación, el cubrir los pecados del pueblo, de la persona. Entonces, constantemente el hombre tenía que estar pagando, ofreciendo sacrificios, holocaustos, ciertas ofrendas, para estar en reconciliación con Dios. Aún así, los sacrificios, las ofrendas, no eran suficientes para el perdón de los pecados. ¿Por qué? Porque todo esto apuntaba hacia Cristo, el sacrificio perfecto. Por eso Juan el Bautista, cuando él ve a Jesucristo, él sí entendió todo lo que conllevaba el misterio que había, o todo lo que estaba detrás de todo este sistema de sacrificio en el tabernáculo, en el templo, todo lo que ellos realizaban. Porque cuando Juan el Bautista vio a Jesús, él dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él entendió que Jesucristo sería el sacrificio perfecto por los pecados del mundo, y ahora sí habría perdón de pecados a través del sacrificio de Cristo. El hombre sí se podía salvar, lo que la ley no podía hacer. Bueno, eso lo vamos a ver también en otra parte del segundo bloque, creo que lo vamos a ver. Pero también vemos que gracias al sacrificio de Cristo, el acceso a la presencia de Dios vuelve a abrirse. Lo que Adán perdió, Cristo lo restaura. Y aquí quiero que leamos Hebreos 10, versículos 19 y 22. Dice así: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Ve, aquí tenemos en Cristo que esa brecha, como decías tú, se ha cortado o se ha roto, se cierra esa brecha, ¿cierto? Lo que el pecado había abierto, esa gran brecha, ese gran abismo entre Dios y el hombre, ahora a través de Jesucristo tenemos reconciliación, tenemos redención, tenemos expiación, propiciación, sustitución, salvación y vida eterna. Todo eso es lo que Cristo hizo por nosotros. Entonces, nosotros abrimos esa brecha entre Dios y nosotros, y entre el hombre y la humanidad. Pero nosotros no éramos capaces de poder cerrar esa brecha. Era imposible, ni aún con toda la sangre de los machos cabríos, ni sacrificio, nada de aquello era suficiente. Por eso Cristo, Él tomó nuestro lugar. Él fue el sacrificio perfecto, y a través de su sangre, a través de su obra en la cruz, su sacrificio, su sangre, hoy en día nosotros podemos tener acceso a la presencia de Dios, porque Él es nuestro sumo sacerdote, quien intercede por nosotros. Y ya no por un año de perdón, como lo hacía el sumo sacerdote una vez al año, en el día de la expiación. Si usted lee el capítulo 16 de Levítico, podrá encontrar un ritual o una ceremonia muy importante, central para el pueblo de Israel, que era el día de la expiación, o el Yom Kippur, que se conoce hoy en día en Israel. Eran donde el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo una vez al año y ofrecía sacrificios tanto por él, pero también por el pueblo. Eso significaba que si la ofrenda era aceptada, el pueblo tenía un año más de perdón, entre comillas perdón. Era un año más de reconciliación, un año más del favor divino. Pero como decíamos, esto no cubría completamente el pecado, esto no quitaba el pecado del hombre y no reconciliaba al 100% a Dios con el hombre. Eran sacrificios temporales, pero Cristo fue el sumo sacerdote perfecto, el sacrificio perfecto, el mediador perfecto, que nos dio el acceso nuevamente, cerró esta brecha y nos da el acceso nuevamente a la presencia de Dios, solamente a través
de Jesucristo. Y quien cree en Él, como dice la palabra de Dios, tiene vida eterna. Entonces, la mayor tragedia que provoca el pecado no es que el ser humano sufra, no es que el ser humano muera, como mucha gente dice, no, es que Dios no existe, porque hay tanto sufrimiento, porque se muere la gente. Esta no es la mayor tragedia que nos ocurre como ser humano, sino que lo peor, lo más horroroso, horrible que nos pasa con ser humano por causa del pecado, es la separación espiritual con Dios. Claro. Lo estudiamos los programas anteriores cuando hablamos acerca de la dimensión espiritual. Es la característica que nos une al Señor, que nos tiene conectados con Él, que nos enseña de que el hombre es un ser espiritual, un ser adorador por naturaleza, porque Dios puso esa característica, eso en nosotros, ese sello en nosotros, y al perderlo, perdemos la identidad. Entonces, muchas veces hablamos de lo externo, de las consecuencias del pecado, pero no vamos muy en profundidad a lo que realmente significa esa consecuencia nefasta que fue el poder separarnos espiritualmente de Dios. Así es. Por eso que la palabra de Dios nos dice que estamos muertos en delito y en pecado. Espiritualmente estamos muertos, como nos dice. ¿Por qué? Porque no tener una relación con Dios, eso nos hace ser muertos en vida. Entonces, claramente lo peor fue esa separación espiritual. Desde Génesis hasta Apocalipsis, la Biblia narra el propósito de Dios de volver a habitar con su pueblo. Lo vemos en el tabernáculo. Bueno, lo vemos en el Edén. Dios estando con Adán y Eva, paseándose en el huerto del Edén, teniendo comunión con ellos. Posteriormente lo vemos cuando Dios ordena al pueblo de Israel, estando en el desierto, construir un tabernáculo, una tienda en donde Dios moraba físicamente, o podemos decir físicamente, aunque era de forma de fuego, de nube espesa, donde se manifestaba la presencia de Dios, pero en medio del pueblo de Israel estaba el tabernáculo donde habitaba la presencia de Dios. Posteriormente lo vemos en el templo. Después, a través de Jesucristo, el verbo hecho carne, como dice el apóstol Juan, y vimos su gloria, así como el pueblo de Israel veía la gloria de Dios en el tabernáculo, en el templo. Cuando Jesucristo se encarnó, Él mostró la gloria de Dios en su vida, manifestó en su carne, en su persona, manifestó la gloria de Dios, a Dios mismo. Y finalmente lo vemos ahora presente, o lo podemos sentir presencialmente, podemos decir, en primera persona, a través del Espíritu Santo. Dios siempre está queriendo estar con nosotros. Dios siempre tiene ese propósito de poder relacionarse con nosotros, de acercarse a nosotros, pero nos pide que nosotros podamos ser santos, que podamos también poder actuar como Él, de poder obrar como Él, de poder vivir como Él, de pensar como Él. Por eso la palabra de Dios siempre nos dice que tenemos la mente de Cristo, que somos parte del cuerpo de Cristo, somos miembros del cuerpo de Cristo. Por lo tanto, Dios siempre quiere tener esa relación con nosotros. Así es. Dios siempre va a estar dispuesto a relacionarse con nosotros. Ahora, una cosa importante, no sé si me va a retar. Una cosa importante que me viene a la mente es que antiguamente en el Edén Dios se paseaba. Ahora el Espíritu Santo no se pasea alrededor de nosotros como acompañándonos como una energía, sino que somos templo del Espíritu Santo. Claro. Y ahí nos lleva de nuevo a decir que nosotros debemos buscar la santidad, estar limpios a través de Jesucristo, ¿cierto? Para poder tener al Espíritu Santo morando en nosotros. Ya no está afuera, sino que está dentro de nosotros habitando. Y una de las frases que me quedó muy grabada del domingo de la predicación, que también justamente hablaba más o menos de esto, es: ¿está el Espíritu Santo cómodo hoy día aquí donde está habitando? Claro. ¿Está cómodo? ¿Está todo aplastado? Me imaginaba yo como aplastado debajo de todo un montón de basura, de pecado. ¿O está respirando libremente para poder acompañarnos y poder aconsejarnos? Finalmente, otra vez nos invita a la santidad. Cristo murió, o Cristo al morir quita la barrera que impide que nosotros nos podamos acercar a Dios. Efesios 2, del 13 al 18 nos dice: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí
en sí mismo de los dos uno solo y nuevo hombre, haciendo la paz y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Ahí seguimos viendo la obra de Cristo, solamente a través de él. Él dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. El mundo estaba perdido, sin saber por dónde ir, por qué camino tomar. Cristo es el camino. El mundo estaba perdido en diferentes verdades, como hoy en día que se dice que la verdad no hay verdad absoluta. Todo es subjetivo, no hay nada absoluto, no hay nada claro. Pero Cristo, Él dice: yo soy la verdad, yo soy el camino, la verdad y la vida. Realmente el que cree en Él, el que camina en Él, el que viene a Él, tiene la vida. ¿Y cuál es la vida? Conocer al Señor, tener esta relación personal con Dios. Así es. Y ya para ir finalizando este bloque, ¿qué podemos decir? Entonces, el creyente debe valorar el privilegio de entrar confiadamente ante la presencia de Cristo, ante la presencia de Dios mediante Cristo. Así es. Eso es lo que hemos leído en los versículos que hemos mencionado. A través solamente de Cristo nosotros tenemos ese acceso directo. Y tenemos que entrar confiadamente, ¿cierto? O sea, no dudando, sino que Cristo ya pagó. Mucha gente a mí me ha preguntado, pero ¿por qué, por ejemplo, las personas que son santos o la Virgen o María, la Virgen, el concepto de Virgen María o los santos, por qué ellos no pueden llevarnos a Dios? Finalmente, la única respuesta ante eso es que solo uno pagó el precio, claro. Solo uno se sacrificó, solo uno murió en la cruz, tal como estaba profetizado desde el Antiguo Testamento, y solo uno ha resucitado. Por lo tanto, no hay acceso por otro medio que no sea Jesucristo, el sacrificio perfecto. Así es, no hay nadie más, solamente Cristo. Entonces, además, la oración no debe convertirse en una rutina. Hay gente que se la sabe de memoria ya, la de los alimentos, claro. O casi de rutina la de antes de ir a dormir, sino que en un encuentro con un Dios santo vamos a la presencia de Dios mismo a través de esta conversación íntima con Él. Claro, así nos podemos seguir nutriendo nuestra relación con Dios, nuestra comunicación con Dios. También debemos vivir buscando una comunión constante con Dios y apartándonos del pecado que enfría esta relación. Y también lo mencionamos en otros capítulos anteriores, hablando acerca de las disciplinas espirituales, a través de la oración, a través de la lectura de la palabra de Dios, a través de disciplinas como el ayuno, apartarnos para el Señor en soledad, ¿cierto? Silencios que nos ayudan también a poder conectarnos más con el Señor. Entonces no debemos dejar de hacer eso, porque si lo dejamos de hacer, esa relación con Dios se va enfriando. Así es. Y poco a poco nos vamos distanciando de Dios y va a llegar un momento en que no nos vamos a dar cuenta cuán lejos estamos del Señor. No porque Dios se haya alejado, como hemos dicho, sino porque nosotros hemos alejado, nos hemos desviado y hemos tomado otros caminos, otros rumbos que no nos convienen. Y quizás cuando nos demos cuenta estemos tan lejos que no sepamos cómo volver. Me dio tristeza eso. Y finalmente, recordemos que la santidad no busca que Dios me mire y diga: ¡ay, qué bueno, un aplauso para ti! Para nada, sino que la santidad que nosotros debemos buscar, esta es una búsqueda plena de la presencia de Dios, claro. Esa que nos sostiene, nos nutre, nos instruye. Así como decía, que cuando pecamos los que perdemos somos nosotros, Dios no pierde. Cuando nosotros buscamos la santidad, cuando nosotros buscamos ese favor de Dios, tampoco Dios es más Dios. Claro, tampoco esto beneficia a Dios, sino en este caso nos beneficia a nosotros. Porque nosotros queremos acercarnos a Dios. Ya no es para que nosotros podamos decir: soy más santo. Claro. O soy mejor. No, eso nos permite buscar la santidad, apartarnos para el Señor, realizar todas estas disciplinas espirituales, practicarlas. Eso nos ayuda a poder acercarnos a Dios y conocerlo más a Él. Entonces, claramente el Señor quiere que nosotros podamos buscarle, quiere que nosotros nos podamos relacionar con Él, pero también hay una responsabilidad en nosotros. Así es. Hay una responsabilidad en nosotros de perseverar, de buscar y de anhelar esta cercanía con el Señor. Amén. Amén. Ya, vamos a dar la pausa y volvemos. Ya, y hemos vuelto de la pausa y volvemos con el segundo bloque. El primero era... Somos
o estamos separados de la presencia de Dios. Ya se nos olvidó. Somos indignos de estar en la presencia de Dios. No me haga preguntas, por favor, que me pillan de repente. Expulsados de la presencia de Dios. Y eso es una de las causas, o eso es uno de los efectos de la caída, consecuencias del pecado. El segundo punto que vamos a hablar el día de hoy es que somos culpables frente a la ley de Dios. Somos culpables. El pecado convierte al hombre en transgresor de la ley divina. La ley revela el carácter santo de Dios y demuestra la incapacidad para alcanzar justicia por nuestros propios medios, por nuestras propias obras. Y eso lo que venía diciendo, no sé si ya lo dije, no recuerdo bien, pero cuando hablamos del pecado y la santidad, son dos cosas que siempre las vamos a encontrar juntas. Cuando hablamos de la naturaleza de Dios y la naturaleza del ser humano, la naturaleza caída del hombre. Cuando buscamos la santidad de Dios, sentimos esa pecaminosidad en nuestra vida, nos sentimos más pecadores. Mientras más buscamos de la santidad de Dios, mientras más santificamos nuestra vida para poder estar cerca de Dios, más pecadores nos sentimos. Y lamentablemente cuando ya no sentimos que somos pecadores es porque ya estamos alejándonos, estamos desviando el camino, lo que mencionábamos en el bloque anterior, nos estamos alejando, nos estamos separando cada vez más. Por eso cuando la ley de Dios nos enseña esto tenemos que hacer hacer esto otro, ¿cierto? Evitar hacer ciertas cosas, nos está enseñando estos dos conceptos muy importantes, la santidad de Dios y la pecaminosidad de la naturaleza caída del hombre. Entonces, la ley cierra toda excusa y declara culpable a toda la humanidad. La ley es una y para todos. Aquí no hay excepción. Y en Romanos 3, del 19 al 20, leemos: pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Lo que tú acabas de decir finalmente. Entonces la ley nos da a conocer el pecado. Es un punto importante que, y lo mencioné al principio, es que a través de la ley, a través de todo lo que podemos ver en el Antiguo Testamento, por ejemplo, en el Pentateuco, los primeros 5 libros, donde se nos habla de cómo, de todas estas ordenanzas en detalle de lo que el pueblo de Israel tenía que hacer, lo que era pecado, lo que no era pecado, lo que era transgresión, lo que no, lo que era puro, lo que era impuro, lo que era santo, lo que era profano, cómo debían vestirse, cómo debían relacionarse entre ellos, qué tenían que hacer en ciertas situaciones, cómo debían presentar sus sacrificios, sus ofrendas, en qué momento, en qué lugar. Todo esto nos habla acerca de la santidad de Dios. Nos habla de la santidad de Dios y de la pecaminosidad del hombre. Y nos dice lo que acabas de leer, nos habla de que toda la humanidad es culpable. Todo. Y la ley, ¿qué es lo que hizo? Dar a conocer al hombre el pecado. Así es. Entonces, no, la ley no era para salvar al hombre, no era un medio salvífico, no era un medio de salvación. Era un medio de gracia, sí, temporal, que le daba la oportunidad al hombre de poder enmendar sus pecados y estar a cuenta con Dios. Como dice el profeta Isaías, también en Isaías 1:19 creo que lo dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. O sea, todo este sistema, toda la ley nos lleva hacia Dios, a estar a cuenta con Dios, porque somos pecadores y todos somos culpables de pecado, como decía el texto, todos no tenemos excusa. Y la ley lo que hizo fue darnos a conocer nuestro pecado. Entonces Dios le da al hombre conciencia de su naturaleza. Le da conciencia, o sea, le da a entender que ellos vivían de una forma la cual no agradaba a Dios. Pensando ellos a lo mejor vivir una vida buena, pensando en vivir una vida agradable, una vida en la cual ellos no le hacían daño a nadie, pero la ley les decía todo lo contrario. Pero lo que la ley lo que quería no era prohibir solamente, no era ocultar algo al hombre como la serpiente quiso engañar cuando engañó a Eva, sino que lo que Dios quería era poder proteger al hombre del pecado, poder protegerlo y poder mostrarle un camino mejor hacia él. Y volvemos al bloque anterior, para relacionarse con él, para no perder, para cortar esa brecha que se había ocasionado a través del pecado. Y aquí este punto que viene ahora a mí me hace el corazón chiquitito, que dice que
La ley exige obediencia perfecta. ¿Por qué? Porque quien quebranta solo un mandamiento se hace culpable de todo. Santiago 2:10 dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Entonces aquí vemos lo que era la ley. ¿Y por qué se hace culpable de todo? Ahora, qué tremendo. Por ejemplo, si un hombre honraba a su padre y a su madre, lo hacía correctamente, pero si cometía otro pecado, se hacía culpable de todo. Pero entonces, eso que hizo de honrar a su padre y su madre quedaba obsoleto, o sea, no valía. Claro que valía. Sí. Pero, ¿qué es lo que nos da a entender esto? Que muchos cumplían la ley solamente por cumplir. No por tener una relación con Dios, sino que solamente lo hacían como una tradición, como por costumbre, por fama muchas veces, por ser observado, como lo hacían muchos líderes religiosos. Por un prestigio. Claro, para mostrarse a los demás que eran perfectos porque cumplían la ley, pero externamente. Claro. Por eso que el apóstol Pablo dice la mucha letra mata, porque los líderes religiosos en los tiempos de Jesucristo tenían leyes, tenían la ley de Moisés, los 613 mandamientos que encontramos en el Pentateuco, pero aparte de eso tenían muchas otras tradiciones más, muchas otras costumbres, la tradición oral, la tradición de los ancianos, que apuntaban a cumplir la ley de Dios, pero que desviaban el sentido correcto de la ley. Entonces, con tanta ley, con tanta ordenanza, con tanta tradición, muchas veces la ley quedaba sin efecto. No tenía eficacia la ley porque ellos se preocupaban de lo externo. Claro. Pero no del sentido correcto. Así es. Entonces, ahí vemos que dice, cualquiera que cumpliera, que guardara la ley, pero se ofendiera uno solo, al final era culpable de todo. De todos. Y en Deuteronomio 27:26 dice, maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas, y dirá todo el pueblo, amén. Entonces, era a eso que es lo que llamamos muchas veces los tiempos de la ley, ¿cierto? Porque era estricto, porque era un medio por el cual el hombre podía acercarse a Dios, pero no era un medio de salvación. Entonces eso nos da a entender que la ley de Dios es perfecta, ¿cierto? El pueblo de Israel podía guardar la ley de Dios, ser perfectos en el sentido de que guardaban la ley, como el joven rico que desde joven, de muy niño, guardaba la ley, ¿cierto? Hacía lo que la ley demandaba y Jesucristo lo felicita, le dice muy bien. Entonces, porque la ley no es mala en sí, pero no salvan. La finalidad era demostrar al hombre su pecado y la necesidad de un sacrificio perfecto, la necesidad de Cristo finalmente. Entonces, claramente en el Antiguo Testamento vemos esa limitación, que la ley sí podía acercar al hombre a Dios, pero no tenía no tenía la facultad de salvar al hombre y de poder hacerlo una nueva criatura, como lo vemos a través de Jesucristo. Por lo tanto, lo que la ley no pudo hacer por causa de la debilidad humana, Dios lo hizo enviando a su Hijo. Claro. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y vemos el Evangelio completo en ese versículo. ¿Qué dice Romanos 8? Del 3 al 4. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Conforme al Espíritu. La semana pasada en la iglesia estuvimos estudiando en el estudio bíblico, hablando acerca del caminar en el Espíritu. Y claramente, bueno, ahí no, porque recuerdo porque nos dice que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Pero eso es lo que el Señor hizo a través de la cruz, hizo posible que nosotros hoy en día ya no nos movamos a través de la carne y no vivamos por las obras. Ya no vivamos una vida en donde el pecado, la culpa, tenemos que redimirla a través de un sacrificio, a través de una ofrenda, a través de nuestras obras y las obras de la ley, sino que ahora vivimos en el Espíritu, andamos a través del Espíritu y vivimos una vida completamente distinta a la que quizás ellos vivieron en el Antiguo Testamento, por ejemplo, que no tenían esta relación estrecha con Dios porque el Espíritu Santo no estaba presente en ellos.
iba y venía temporalmente, pero hoy en día nosotros tenemos esa libertad y esa bendición de que somos, como decíamos anteriormente, somos templo del Espíritu Santo, somos templo de Dios, y ahora no vivimos por las obras, sino que vivimos en el Espíritu. No andamos en la carne, las obras de la carne, sino que vivimos en el Espíritu. Vivimos, nos movemos, caminamos, nos movemos, vivimos, nos expresamos, decidimos todo a través del Espíritu. Entonces es muy importante eso que podemos ver. Lo que el hombre no pudo hacer, o lo que la ley no pudo hacer en el hombre, Dios lo hizo enviando a su Hijo Jesucristo. O sea, ¿qué es lo que no podía hacer la ley? Salvar al hombre. ¿Qué es lo que hizo Jesucristo? Nos salvó de nuestros pecados. Entonces la ley nunca fue dada para salvar al hombre, ¿cierto? A la humanidad, sino que para revelar su pecado. Claro. Recordando lo que había dicho anteriormente usted. Entonces, como un espejo, usted sí. La ley muestra nuestra verdadera condición delante de Dios. Nos dice qué es lo que estamos haciendo mal y qué es lo que deberíamos hacer. Pero la ley no nos puede limpiar. Cristo obedeció perfectamente donde Adán y toda la humanidad fracasaron. ¡Viva Cristo! Él llevó sobre sí la maldición de la ley, ofreciendo justificación por medio de la fe. Eso es importante. Gálatas nos enseña eso, que Cristo cargó nuestros pecados, ¿cierto? Jesucristo murió, y aunque suene fuerte, como dice la Escritura, murió como maldito, bajo maldición, colgado en un madero. Humillado. Pero a través de aquello nosotros podemos ser benditos y hemos sido salvados. Y somos salvos por medio de la fe en Jesucristo, justificados por la fe. Y el apóstol Pablo también nos habla que, creo que en Gálatas también, donde nos enseña que claramente las obras de la ley no salvaban al hombre. Como decía también, como acabas de leer, la ley, ¿cierto?, fue entregada por Dios, muestra la condición pecaminosa del hombre, pero no puede limpiarlo, porque no era el propósito de la ley, era mostrar al hombre su pecado. Pero Pablo, él dice que incluso en el Antiguo Testamento, donde se habla de la ley, de todo este sistema de sacrificio y ofrenda, aún así Pablo presenta a Abraham, al padre de la fe, justificado por la fe. Abraham creyó y fue contado por justicia. Entonces nos habla de que la fe en Cristo, en este caso la fe en el Señor, la fe en Dios es la que justifica al hombre. La salvación es por fe. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, sino que es un don de Dios. ¿Ya? Ahí, cuando hablo de por gracia, esto no es de vosotros, no hablo solamente de la fe, como algunos enseñan que solamente la fe también es un don de Dios. Sí, pero el texto dice, sois salvos por gracia, por medio de la fe, y esto no es de vosotros. O sea, todo este sistema, todo esto, la gracia, la fe, esto no es de nosotros, sino ha sido entregado por Dios. Dios ha derramado su gracia, Dios ha puesto también fe en nosotros para que nosotros podamos creer, para que nosotros podamos ser salvos, para que nosotros podamos arrepentirnos. Todo el Señor ha provisto en nuestra vida, pero sí tenemos que tomar una decisión, ¿cierto? Claro. Entonces, vemos que, claro, el pecado no nos puede, la ley no nos puede limpiar de nuestro pecado, no nos puede salvar, pero Cristo sí lo pudo hacer, y eso nosotros lo podemos aceptar, nosotros lo podemos vivir, la salvación, el perdón de nuestros pecados, cuando colocamos nuestra fe en Jesucristo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Primero, abandonar toda confianza en lo que yo puedo hacer, pero sí para que así podamos obtener la salvación. Yo soy bueno, yo voy a la iglesia, yo me sé la Biblia, yo predico. Todo el yo no sirve de nada frente a todo lo que hemos hablado hoy día, ¿cierto? Claro. Obtenemos la salvación a través solamente de Jesucristo. La obediencia cristiana nace del amor y de la gratitud, no del intento de, entre comillas, hacerle la pata al Señor. Claro. Ay, voy a hacer esto para que el Señor me vea y se agrade de mí. Finalmente, solamente nosotros trabajamos para Cristo, servimos a Cristo por gratitud y porque le amamos. Claro, ahí en ese punto es como cuando nosotros decimos, no sé, como decimos, trabajar al ojo para que nos vean, claro, como dice, para ganarnos solamente el favor, o sea, como recibir solamente los beneficios de Dios, que Dios me mire como alguien especial, como el favorito. Pero lamentablemente, si vivimos una vida cristiana de esa forma, estamos ignorando muchas otras cosas más que nuestra vida cristiana, nuestra obediencia hacia el Señor debe ser
por gratitud, ¿cierto? Por amor, por lo que Él hizo. Y no por un canje. Claro, porque nosotros no merecíamos esto. Inmerecedores somos de su gracia, de su amor. La gracia es un don, ¿cierto? Inmerecido, algo que nosotros no merecíamos. Nosotros, ¿qué es lo que merecíamos? La muerte, la perdición, la condenación. Pero a través de la gracia de Dios, que esto no es de esta gracia, esta fe que también nosotros ha nacido en nosotros, que no es de nosotros, sino que es un don de Dios, ¿cierto? Eso es lo que nosotros nos debe provocar en nosotros una gratitud hacia el Señor y obedecer a Dios por gratitud. Obviamente obedecer porque Él nos dice que tenemos que obedecer, nos entrega su palabra, su mandamiento, su ley, que nos revelan la voluntad de Dios y tenemos que obedecer. Si le amamos, tenemos que obedecer, guardar su mandamiento como dijo Jesucristo. Pero hay muchos que solamente quieren el favor de Dios. Muchos quieren recibir la honra solamente, pero no expresar una obediencia por las razones correctas. En este caso, como leíamos, gratitud y amor. Por la gratitud y el amor hacia Dios. La ley hoy sigue siendo útil para mostrar el carácter santo de Dios y guiar la vida del creyente. Es nuestra línea, ¿cierto? Si nos salimos para acá o para allá, nos estamos alejando. Entonces, es nuestra línea que nos va marcando la ruta. Claro. Ahora, no es que vamos a volver a guardar la ley y nos vamos 613 mandamientos. Claro, y vamos, como pasó con los Gálatas, vamos a volver otra vez a los rudimentos de la ley y vamos a judaizarnos y a guardar la ley y a volver a las raíces hebreas, como muchos consideran. No, la ley de Dios claramente, obviamente nosotros no vamos a decir no matar, no lo vamos a abolir eso porque obviamente... No mentir, no, eso queda. Claro, entonces no es que escojamos así, esto sí, esto no, pero es que claramente nosotros entendemos que ahora nuestra salvación, nuestra vida espiritual, nuestro caminar con Dios no depende de las obras, ¿cierto? Sino que depende de nuestra comunión, de nuestra relación con el Señor, pero que la ley de Dios nos revela el carácter de Dios claramente. Así es. Claramente nos revela el carácter de Dios, nos enseña su naturaleza, su santidad, su justicia, su misericordia. Entonces, claramente ahí nosotros también tenemos que saber aplicar la Escritura. Y ahí también tenemos que entender cuáles son las herramientas necesarias que nosotros tenemos que tener para poder interpretar la Escritura. A eso lo podemos ver en otros programas más que pretendemos realizar. Se viene septiembre ya, en un mes más, prácticamente. Mes y medio más o menos. Mes de la Biblia. Y ahí vamos a hincar el diente en algunos puntos importantes acerca de la Biblia y su interpretación. Cada vez entonces que leemos los mandamientos, debemos recordar cuánta necesidad tenemos de la gracia de Cristo. Porque somos mentirosos, claro. somos todas esas cosas y tendemos a hacer todas esas cosas. Entonces, si no fuera por la gracia de Cristo, aunque uno diga una mentira blanquita, una mentira piadosa, me hago culpable de todo. Claro. Claro, ahí tiene sentido lo que hablábamos hace un momento, porque claro, a veces decimos ya, soy bueno en esto, cumplo en esto, pero estoy fallando en lo otro, pero a lo mejor eso que estoy fallando involucra todo lo demás, claro. Encierra todo lo demás, y si estoy fallando en eso poco, a lo mejor eso poco era lo esencial que hace efectivo todo lo demás que estoy haciendo. Entonces ahí tenemos que analizarnos nuestra vida espiritual, nuestra relación con Dios, lo que hablaba la predicadora el día domingo. ¿Está el Señor conforme con este templo? Con este templo. ¿Cierto? Entonces... Puedo entrar a barrer. Claro. Tengo que barrer, tengo que llamar a la municipalidad para que se traiga un camión para sacar escombros. ¿Cómo estamos? Entonces, claramente este efecto, esta consecuencia de la caída del pecado, si nosotros no examinamos nuestra vida, si nosotros no profundizamos en el estudio de la palabra de Dios, no profundizamos en la eficacia del sacrificio de Cristo, claramente nosotros seguiremos en una vida de transgresión, de culpabilidad frente a Dios, ¿cierto? Culpabilidad por no cumplir su palabra, por no cumplir su mandamiento, por no hacer su voluntad. Pero a través de Cristo, como hemos dicho, ¿cierto? Él cumplió la ley. Él no vino a abrogar la ley, sino que a cumplirla, ¿cierto? Él vivió bajo la ley, Él se sometió a la ley, pero a través de Él también nos libertó de la ley. ¿Por qué? Porque a través de Él hoy en día nosotros, a través de la gracia de Dios, tenemos la oportunidad de poder
cumplir, ¿cierto? Y de poder realizar la ley de Dios, cosa que nadie podía cumplir al pie de la letra. Y a través de Cristo ya no somos culpables. Claro, porque dice el que está en Cristo, ¿cierto? Ya para el que está en Cristo no hay condenación. Nueva criatura es. Así es. Bueno, terminamos ya el segundo bloque. El segundo bloque. Hoy está muy bueno. Ya los invitamos a que se mantenga ahí en sintonía. Vamos a una pausa y volvemos con el tercer bloque final. Y ahora vamos con este tercer y último bloque de este capítulo que a mí me tiene el corazón así a 1000 por hora, porque hablamos del sacrificio de Cristo, de su gracia, y esto debería conmovernos. Y en este tercer bloque vamos a ver precisamente eso. ¿Qué hace el pecado con nosotros? Nos hace insensibles a la palabra de Dios, porque afecta el entendimiento humano, endurece el corazón e impide comprender plenamente la verdad espiritual. Así es. Lo que hizo la serpiente en el huerto del Edén fue poner en duda la palabra de Dios. Uh-huh. Y cuando nosotros ya comenzamos a dudar de la palabra de Dios, ya estamos siendo insensibles a la palabra de Dios. Así es. Ya perdemos toda sensibilidad, agudeza a lo que la palabra de Dios nos enseña. Y eso es muy triste, porque hablamos los capítulos anteriores acerca de las consecuencias del pecado, la culpa, la vergüenza, el miedo, el temor, muchas otras cosas más, ¿cierto? Pero este punto es como siempre digo, es importante que nosotros lo podamos tomar en cuenta, porque para nosotros poder vivir una vida, caminar en el Espíritu, vivir una vida cristiana, cumplir el propósito con el cual Dios nos ha creado, la palabra de Dios es algo vital para nosotros, porque nos guiamos a través de la palabra de Dios. Nos guiamos, oímos la voz de Dios y guiamos nuestro caminar. Y tenemos que ser sensibles a la palabra de Dios. Si no estamos oyendo la voz de Dios, si no oímos la voz de Dios que nos habla, si no entendemos quién nos está hablando, si es Dios o si es el enemigo, ahí es muy peligroso, porque eso nos desvía mucho, nos separa, agranda la brecha, ¿cierto? Que el pecado ha hecho entre Dios y el ser humano, y eso nos lleva hacia una total oscuridad en nuestra vida espiritual. Entonces, sin la obra del Espíritu Santo, el hombre no puede comprender las verdades espirituales. 1 Corintios 2:14, que nos dice: el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Entonces, cuando nosotros hay para unir lo que hemos visto en el primer bloque, cuando hay una separación espiritual, ¿cierto? Claramente el hombre ya vive una vida natural. Así es. Percibe las cosas de forma natural. Lo que ven sus ojos solamente. Claro. Y transgrede la ley de Dios una y otra vez, y por lo tanto no puede percibir las cosas espirituales, no puede percibir la palabra de Dios, no puede oír la voz de Dios. ¿Por qué? Uh-huh. Porque vive una vida natural y no una vida espiritual. Sí. Y eso es lo que hace el pecado. Esa es una de las causas nocivas del pecado en el ser humano, que ciega al hombre su vista espiritual, obstruye su oído espiritual, ¿cierto? Para poder ver, para poder oír la voz de Dios. Nubla el entendimiento, porque hay gente como que dice, no entiendo, no trato de razonarlo y no lo comprendo. Y más que de tratar de encontrarle la razón, no pueden hacer una reflexión frente a lo que se le está hablando. Y a veces eso nosotros pensamos cuando muchas veces ateos, agnósticos, quienes no creen y que atacan el cristianismo, atacan a los hijos de Dios, atacan la palabra de Dios, uno dice, pero ¿cómo no pueden entender algo tan simple si esto es algo espiritual? Y claramente para nosotros es algo tan natural, porque hemos nacido de nuevo, porque el Espíritu Santo vive en nuestra vida, porque el Espíritu Santo ilumina nuestra mente, nuestro entendimiento, para poder comprender las verdades espirituales de Dios, para oír la palabra de Dios, que encontramos como casi ilógico, casi ridículo que una persona que no ha conocido a Dios y que habla de las cosas de Dios, que habla de la Biblia, vemos programas en la televisión, que gente que no es cristiana, que no conoce al Señor, pero habla de la palabra de Dios y le da unas interpretaciones, pero totalmente alejado de la realidad, alejado de toda verdad espiritual, alejado de toda teología, alejado de una buena interpretación. Y nosotros decimos, pero ¿cómo no pueden entender? Y claramente no entienden. Pero es que la clave ahí es el Espíritu Santo. Claro. Y si no hay Espíritu Santo, no hay claridad de lo que se va a... de la verdad verdadera. De la verdad verdadera.
Los incrédulos tienen el entendimiento entenebrecido y están alejados de la vida de Dios. En Efesios 4, 17, 19 dice: esto pues digo y requiero que en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno de la vida de Dios, por la ignorancia en que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Que se me viene esta sociedad inmediatamente a la mente. Claro. Como justificándose con, yo hago esto y si la Biblia no es algo real y nosotros tenemos que buscar nuestra propia verdad. Claro. Y en esa búsqueda está el hombre hoy, buscando una propia verdad. Claro. Y la gente, como dice el versículo, por la dureza de su corazón. Hay dureza en el corazón de la gente que no quiere oír el mensaje. Hebreo, creo que Hebreo el que dice, no endurezcáis vuestro corazón por más tiempo, ¿cierto? Si la gente oye la palabra de Dios, que no endurezca más el corazón. Pero es difícil. ¿Por qué? Porque ya su entendimiento está entenebrecido por el pecado. El pecado lo que hace en el hombre es hacerle pensar que está todo bien, que hacerle pensar que su vida está bien, que no hay nada de malo en ello, que todo lo que está haciendo es vivir una vida tranquila, de no hacerle daño a nadie, y le presenta todo aquello como algo perfecto. Por lo tanto, esa persona no tiene necesidad de arrepentirse, no tiene necesidad de poder guiarse a través de la palabra de Dios, de reconocer que hay un Dios creador, de reconocer a Cristo como su único Salvador, porque ellos no necesitan nada, porque el pecado, que es lo que ha hecho, los ha convencido de que su vida es una vida perfecta, de que su familia es una familia perfecta, de que sus principios y sus valores son perfectos, que ellos están haciendo, no le están haciendo daño a nadie, sino que son muchas veces de beneficio a la sociedad, a quienes les rodean. Y que todo son buenas personas. Que son buenas personas, que su buen actuar es lo único que necesitan en la vida es poder seguir así como están. Uh-huh. No necesitan de nada más. Como muchos dicen, no necesito de una religión, no necesito de que alguien me diga lo que tengo, lo que no tengo que hacer. No necesito ir a la iglesia, no necesito rezar, no necesito golpearme el pecho, no necesito nada. ¿Por qué? Porque vivo una vida perfecta. Y mucha gente dice, yo soy mi propio Dios. Claro. Uh-huh. Yo tengo una relación con Dios a mi manera. Yo creo en Dios a mi manera. Eso es lo que siempre hemos escuchado. Entonces, el mundo tiene su mente, su corazón entenebrecido. Hay dureza en el corazón de ellos. Entonces, cuando muchas veces nosotros predicamos, muchas veces la palabra de Dios nosotros no encontramos o no vemos el resultado que nosotros quisiéramos. Porque la palabra de Dios nos dice que nosotros debemos predicar, tirar la semilla. Pero es el Señor el que le da el crecimiento, el Espíritu Santo. Pero muchas veces nosotros queremos ver el crecimiento, queremos ver la evidencia que alguien se arrepiente, que alguien decida seguir a Cristo. Y no lo vemos. ¿Por qué? Porque el corazón de las personas está entenebrecido, el corazón está endurecido a causa del pecado. Y eso es lo que nosotros muchas veces nos desanima cuando predicamos la palabra de Dios, nos desanima. Pero ¿qué nos dice la palabra del Señor? Que debemos seguir predicando, esa es la gran comisión, esa es la gran enseñanza o el gran mandato que el Señor nos entregó: ir por el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Quien se encarga de convencer a las personas es el Espíritu Santo. Es el Señor. Ese es su trabajo. Claro, pero hoy en día el mundo está así. Duro de corazón, duro de mente, para poder recibir la palabra de Dios, para poder recibir. ¿Por qué? Porque su vida está invadida por el pecado. Uh-huh. Y así también estábamos nosotros. Sí. Es el tema, que así también estábamos nosotros. Y tenemos hemos recibido la bendición de que el Señor haya salido a nuestro encuentro y que el Señor nos haya buscado y que el Señor haya propiciado toda situación, nos haya hablado, haya insistido con nosotros para que nosotros pudiésemos llegar a sus caminos, para que pudiésemos conocerlo. Y crecer dentro de la iglesia no garantiza tampoco que yo vaya a ser un cristiano realmente con una revelación o con una iluminación clara, porque puedo crecer, tener un protocolo, una tradición, y luego el pecado aparecer en la vida y separarme del Señor. Por lo tanto, cada uno debe tener una relación, una confrontación con el Espíritu Santo, no en el mal sentido, sino que en encuentro real, profundo y sincero. Jesús enseñó que quienes no pertenecen a Dios no oyen realmente su
palabra. Juan capítulo 8, versículo 43 al 47 nos dice: ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra, dice el Señor. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Y esto es esta verdad que el Señor enseña, nos habla acerca de la condición del ser humano. Cuando hablamos en 2 capítulos atrás, acerca del libre albedrío, de la capacidad del hombre de escoger lo bueno y lo malo, de decidir seguir o no seguir a Cristo, de aceptar o no de aceptar esta salvación que el Señor nos entrega por gracia, vemos que quienes se rehúsan a creer, quienes no quieren creer, quienes tienen su corazón endurecido a la palabra de Dios, quienes viendo los milagros de Dios, quienes viendo, testificando claramente el poder de Dios y no quieren creer, claramente esas personas por decisión propia han decidido desechar las palabras de Dios, no han querido oír las palabras y no han querido obedecer las palabras del Señor. Entonces, no es porque estos versículos muchas veces se toman como argumento para decir claramente no son de Dios porque Dios no los ha escogido, porque Dios no los ha predestinado para salvación, por eso no oye las palabras del Señor. Pero aquí el Señor le está haciendo un reclamo, Él lo está confrontando. ¿Por qué? No entiende lo que le está diciendo. Porque Jesucristo, si ellos no hubiesen sido predestinados para salvación, Jesucristo no se hubiese dado el tiempo y esto no tendría por qué haber estado incluso en la Escritura. ¿Por qué? Porque si Jesús sabía que ellos no le iban a entender, no entraría en discusión con ellos. Claro. ¿Me entienden? Entonces, pero aquí vemos que ¿por qué Jesucristo le está dando a entender esto? Porque le está tratando de hacer ver en qué condición ellos se encuentran, en qué condición ellos han decidido entrar o estar. Así es. En una condición en donde su mente está entenebrecida, donde su corazón está endurecido, donde sus oídos se han hecho oídos sordos para oír la palabra de Dios. Ahora Jesucristo los está condenando, claramente le dice palabras duras: ustedes son hijos del diablo, le dice. A los fariseos le dice: a generación de víboras. Bueno, eso fue Juan el Bautista. Pero les dice estas palabras duras. Sepulcros blanqueados, le dijo. Claro. Pero también lo vemos. Nosotros podríamos decir: claro, Jesús está diciendo, claro, son hijos de perdición. Claro. Están perdidos, están condenados, no están predestinados para salvación. Pero recordemos que también el Señor le dijo a Pedro: apártate de mí, Satanás. Entonces, ¿qué es lo que está queriendo dar a entender Jesucristo con estas palabras duras? Le está dando a entender su condición, su pecaminosidad. Como un espejo. Claro, le está dando a conocer su naturaleza, cómo ellos se encuentran sin Dios, sin Él. Jesucristo les daba de comer panes y peces, ¿cierto? Hacía milagros, sanidades, prodigios. Pero cuando Él les enseñó la verdad, muchos se rehusaron a creer, viendo todo el poder de Dios. Y muchos hacían oídos sordos. ¿Por qué? Porque ellos solamente querían recibir el favor de Dios, pero no querían obedecerlo en gratitud, en amor, en obediencia y escuchar sus palabras. Entonces, eso también recae sobre nosotros. Porque muchas veces nosotros oímos el mensaje y la palabra de Dios y nos comportamos como estos líderes religiosos. Nos comportamos como hombres que aún tenemos entenebrecido nuestra mente, que aún endurecemos nuestro corazón a la palabra del Señor, que aún no creemos en la palabra, aún cuando la palabra de Dios, cuando la voz de Dios se abre para hablarnos a través de su palabra, a través de un instrumento, a través de un profeta de Dios, aún así hacemos oídos sordos a la palabra de Dios. Y allí debemos recordar estas palabras de Jesucristo.
que no estamos haciendo lo correcto, que no estamos viviendo conforme al propósito de Dios, que no estamos viviendo conforme al Espíritu, sino que conforme a la carne. Y que no nos vaya a decir, ustedes no son de Dios, no los conozco. Claro, Mateo 7:21, si no mal recuerdo, ahí nos dice, Ujú. no todo aquel que diga en aquel día, muchos dirán, Señor, 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 en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre hicimos tantas cosas, prodigios, milagros. Y el Señor le va a decir, yo no los conozco, hacedores de maldad. así es. Entonces tenemos que oír, ser sensibles a la voz de Dios. Ser sensible a la voz de Dios. Ahora, si la palabra de Dios no causa absolutamente nada en nuestra vida, ahí tenemos que examinarnos, porque hay un problema muy grave. Ujú. Entonces, cuidado, el rechazo de Dios conduce a una mente entenebrecida. Romanos 1, 21, 22 nos dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios, Se hicieron necios. Dice, pues habiendo conocido a Dios. Y también eso me trae a la mente mucha gente que conoce al Señor, conoce de la iglesia, conoce del Evangelio, sabe quién fue Jesucristo, sabe cuál es el mensaje del Evangelio, pero yo siento como que si tuvieran una barrera, porque luego se van, hacen todo lo que no tenían que hacer, le dan vuelta la espalda al Señor. Y hace poquito me tocó un caso muy grave de alguien que estaba muy bien en la iglesia y ahora tiene un vuelco, pero gigante. Y ahí me preguntaba, Señor, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Porque si realmente se hubiera encontrado con Cristo, una persona que alguna vez predicó, que alguna vez cantó, que alguna vez fue a una vigilia, no sé, y de repente, ¡paf! Incluso haciendo cosas que son aberración delante del Señor. Entonces, en eso uno dice, hubo un distanciamiento de a poquito, Claro. de a poquito, hasta que no se dio cuenta y ya estaba, por decir de una forma muy coloquial, estaba en el otro bando. Y claramente ahí tenemos, tenemos interpretaciones o razones que podríamos dar. Algunos dirían, es que nunca fue salvo, es que nunca creyó, es que nunca conoció al Señor. Pero también la palabra de Dios también nos enseña y nos da a entender que en los últimos tiempos habrán hombres que apostatarán de la fe. O sea, apostatar, se van a volver completamente. Un día creyeron, pero otro día, como decías, poquito a poquito se fueron apartando. Poquito a poquito fueron agrandando esta brecha, fueron transgrediendo la ley de Dios poco a poco sin darse cuenta. Y poco a poco fueron convirtiéndose en hombres y mujeres insensibles a la voz de Dios, insensibles al obrar del Espíritu Santo en sus vidas, insensibles a oír la voz de Dios a través de su palabra, y poco a poco se fueron alejando. Entonces, claramente, cuando nosotros rechazamos a Dios, somos insensibles a su palabra, nuestra mente se va entenebreciendo, se va oscureciendo, se va apartando, y cada vez vivimos más en las tinieblas y no en la luz. Y ya no encontramos sentido al Evangelio como tal. Uh-huh. La palabra de Dios, un punto ya finalizando ya, la palabra de Dios tiene poder para penetrar el corazón y discernir las intenciones humanas. Hebreos 4:12, ¿qué nos dice? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y ahí retomamos lo que tú habías dicho recién, antes de entrar al versículo, que si no entendemos la palabra, si la palabra de Dios no hace nada a nosotros, algo grave pasa. Porque la palabra de Dios tiene el poder para poder quebrantar corazón, para poder humillar una mente, para poder cambiar la vida, pero finalmente esa sensibilidad y ese corazón de carne que le llamamos, va a estar siempre y cuando el Espíritu Santo esté vivo en nosotros. Claro. Entonces la palabra de Dios tiene eficacia, como dice, tiene poder, es eficaz en su propósito. Cuando hablamos en teología sistemática, hablamos que la palabra de Dios es inerrante, o sea, no contiene errores. Y en su propósito es infalible. Es infalible, o sea que en su propósito siempre va a cumplir el propósito. Como dice aquí, es eficaz, ¿cierto? Es viva, es eficaz, no falla. Uh-huh. Entonces es inerrante, es infalible, porque la palabra de Dios tiene vida y tiene autoridad por sí sola, porque es la palabra de Dios. Por eso cuando estudiamos en el capítulo anterior, cuando hablamos de la tentación de Cristo en el desierto, ¿cuál fue la defensa de Jesucristo en el desierto?
Escrito está. Escrito está. Ah, no me pilló. La Biblia dice, como hay ese programa, la Biblia dice. La Biblia dice. Entonces, porque la palabra de Dios tiene poder. Por eso la gente se maravillaba de Jesucristo, porque él interpretaba correctamente la palabra de Dios. Así es. Él interpretaba correctamente la ley de Dios, y había autoridad en él porque la palabra de Dios estaba en él. Ujú. Así también, porque él era la palabra, como dice el apóstol Juan, él era la palabra, en el principio estaba la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Y cuando nosotros hablamos de esta palabra, cuando hablamos de Cristo, cuando hablamos de la palabra de Dios, nosotros no somos investidos de poder, no por nuestras capacidades, no por nuestros méritos, sino por lo que la palabra de Dios hace a través de nosotros. Porque predicamos la palabra de Dios, hablamos de la palabra de Dios, somos sensibles a la voz de Dios, y la palabra, a través de usted, a través de mí, va a ser como lo que dice el texto, como una espada cortante de doble filo que penetra en la vida de las personas, en el alma, en el espíritu, en las coyunturas, en los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. O sea, la palabra, cuando nosotros dejamos que la palabra de Dios actúe en nuestra vida y somos sensibles a la palabra de Dios, Dios nos examina completamente, y la palabra de Dios permite a nosotros examinarnos completamente, porque discierne todo lo que hay en nosotros. Así es. Y nos ayuda a nosotros poder entender qué es lo que estamos haciendo mal, en qué nos estamos equivocando, si estamos yendo por el rumbo correcto, por el camino correcto, si todo lo que yo estoy proponiéndome como cristiano en la iglesia, en el ministerio, en todo lo que esté realizando en mi familia, está bien, está conforme a la palabra de Dios, voy a seguir. Ahora, si la palabra de Dios me dice que no, tengo que yo enmendar el camino, tener que tomar decisiones que vayan acorde a la palabra de Dios. Así es. Y eso es ser sensible a la voz de Dios. Entonces, el problema del hombre no es la falta de información, no es que no sepa. A esta altura ya tenemos películas, series, todo de la vida de Cristo. Claro, y tenemos la palabra de Dios, que la revelación máxima hoy en día, bueno, el Cristo es la revelación máxima, pero su revelación especial está en la palabra. Está en la palabra. Cuando muchas veces hay gente que hoy en día está de moda y esto ya es como algo natural. Hace un par de años se hablaba mucho en contra de esto, pero ahora es tan natural que la gente diga, tengo una revelación de Dios, Dios me reveló esto, tengo el manto profético que tengo porque Dios me ha revelado esto, por eso tengo esta posición, tengo una asignación profeta a las naciones, tengo una asignación profeta para los profetas, de los profetas. Hoy hay tantas nuevas revelaciones, y así se van formando nuevos movimientos proféticos, apostólicos, y ya no hay tope. Que luego va a salir cualquier otro título más grande que va a surgir y que obviamente va a entregar nuevas revelaciones. Pero nosotros ya tenemos la revelación, que es la palabra del Señor. Así es. Entonces tenemos la información, tenemos todo lo que necesitamos saber. La gente hoy en día quiere saber más y busca por aquí, por allá, y muchos nos dicen, pero no, si la Biblia no tiene toda la verdad. Se dan la vuelta por otro lado, finalmente. Hay otros textos, el Evangelio de Judas, el Evangelio de María Magdalena, el Apocalipsis de Moisés, hay tantos libros, el libro de Enoc, que nos hablan lo que realmente ocurrió. La gente lo único que busca es poder desechar la palabra de Dios y oír cualquier otra cosa. Entonces el problema no es la falta de información, no es la falta de información, sino que la condición del corazón del ser humano. El pecado endurece la conciencia, distorsiona la verdad y lleva al ser humano a justificar su conducta. También lo dijimos anteriormente. Solo la obra del Espíritu Santo, y esto es muy importante, ilumina el entendimiento para recibir la palabra con fe. Y en Juan y en Corintios, en 2 de Corintios, lo podemos ver. Por eso la predicación del Evangelio depende tanto de la fidelidad del predicador como de la obra regeneradora del Espíritu Santo. Entonces, nosotros como cristianos, que tenemos que ver este tema de la palabra de Dios, tiene que ver mucho con nosotros, porque nosotros predicamos la palabra del Señor. Entonces, la predicación del Evangelio depende tanto de nuestra fidelidad, como que somos sensibles a la palabra de Dios, que nos dejamos ministrar por la palabra de Dios, nos dejamos moldear por la palabra de Dios, oímos la palabra de Dios, somos sensibles a la obra de Dios, su palabra, del poder del Espíritu Santo. Así nosotros también podemos entregar un mensaje correcto, y así también la obra del Espíritu Santo es eficaz en la vida de las personas, porque si nosotros entregamos un mensaje totalmente distorsionado, porque no somos sensibles a la palabra de Dios, y porque oímos a medias la palabra de Dios, y porque entendemos a medias,
la obra del Espíritu Santo no va a ser completa en esa vida, Así porque es. esa persona va a oír un mensaje totalmente tergiversado y el Espíritu Santo no va a confirmar algo que va en contra de su palabra, Así es, algo en pues. contra de su voluntad. Qué buen punto es ese. Por eso es importante que que la predicación del Evangelio depende, como leíamos, de la fidelidad nuestra, ¿cierto? Ujú. Pero también como de la obra obra regeneradora del Espíritu Santo. Eso, ya no quiero decir que somos iguales, pero hay que un trabajo en equipo. Hay un trabajo en equipo, claro. Y muchas veces ahora esto no significa que nosotros debemos entregar un mensaje teológicamente correcto, perfecto. Muchas veces hay cosas, detalles que obviamente se nos van, pero ahí también es donde entra en juego la obra del Espíritu Ujú. Santo. Porque esencialmente es Él el que convence a las personas, no nuestra predicación. Pero el medio que el Señor ha utilizado para la evangelización del mundo es nuestra predicación. Ujú. Por lo tanto, debemos ser fieles a la palabra de Dios, sensible a la palabra de Dios. Predicar bien. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Acercarnos a la Biblia con humildad y oración, pidiendo que Dios ilumine nuestro entendimiento. Antes de que siga, eso es importante, como les decía, tenemos ya la revelación, no hay más revelación que nosotros podamos recibir de Dios en cuanto al plan de salvación, en cuanto al Evangelio, todo está escrito en la palabra. Ujú. Los 66 libros que nosotros poseemos, o los 72 que posee la Iglesia Católica, son la inspiración de Dios, y ahí se encuentra el plan de redención divina a través de Jesucristo. La redención del hombre a través de Jesucristo. Y lo que hace el Espíritu Santo hoy en día, Ujú. inspiró a los hombres a escribir, y es el mismo Espíritu Santo que inspiró a los hombres a escribir, es quien nos ilumina hoy en día a nosotros para poder comprender la palabra de Dios. Por eso es importante que cuando oremos, no oremos por una nueva revelación, sino que oremos por iluminación de nuestra mente. La exposición constante de la palabra, o sea, que nosotros nos expongamos constantemente a la palabra de Dios, nos va transformando progresivamente y va transformando nuestra forma de pensar. Como iglesia, también debemos proclamar fielmente las Escrituras, confiando que el Espíritu Santo abrirá los corazones, lo que estábamos mencionando Recién. en relación a la labor A la del predicador, fidelidad. la fidelidad del predicador y la obra del Espíritu Santo. Y cada creyente debe examinarse para evitar que el pecado produzca endurecimiento espiritual. Y eso lo podemos ver en Hebreos 3, 12, Veamos 13. Hebreos, para ir finalizando este tema que ha sido bien entretenido. 12:13. Sí, bien apasionante. 12:13 dice: Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Así Pecado es. engañoso, malicioso. Entonces, aquí ya tenemos claramente estos 3 puntos importantes que no vimos en los otros capítulos, porque si no sería redundar mucho, pero vimos puntos importantes, como que somos, en primer lugar, las consecuencias del pecado es que estamos destituidos de la gloria de Dios, estamos exentos de la gloria de Dios, somos expulsados de la gloria de Dios, de su presencia. Ujú. Y eso es lo que causó el pecado, una separación. También nos son hizo culpables de la Mm. ley, nos hizo culpables de transgredir la ley de Dios. Y la ley de Dios, ¿quién nos mostraba? Nuestro pecado. Eso. No nos limpiaba, no nos liberaba de nuestro pecado de forma permanente, sino que algo temporal, ¿cierto? Nos mostraba el pecado y también nos hablaba de la santidad de Dios. Y también el pecado lo que hace, o la consecuencia del pecado, es que nos hace insensible a la voz de Dios, a la palabra de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Es que cuando somos insensibles, oímos otras cosas, buscamos en otros lugares, recibimos otras cosas y nuestros oídos espirituales no tienen un filtro. Ujú. Cuando nosotros somos sensibles a la voz de Dios, hay un filtro en nuestros oídos, hay un filtro en nuestra mente, que solo oye la voz de Dios y filtra todo lo demás lo que los demás nos están diciendo, porque cuando Dios nos habla mentira, Dios nos habla falsedad, Dios no nos va a confundir. Pero sí el mundo nos va a confundir con muchas palabras bonitas, con mucha filosofía, con mucha psicología, con mucha historia, incluso con mucha teología, pero nos confunde. Pero cuando nosotros abrimos nuestra mente al Señor, cuando ponemos nuestra vida en las manos del Señor, cuando vamos a Cristo, todo es totalmente distinto. Las consecuencias del pecado, todas estas consecuencias negativas, todo eso el Señor lo transforma en algo positivo, todo lo cambia, ¿cierto?
fuimos apartados de la presencia de Dios, pero en Cristo Él nuevamente nos reconcilia. Fuimos hechos culpables de pecado, ¿cierto? A través, por la ley de la ley de los mandamientos, ¿cierto? Pero en Cristo, que Él cumplió toda ley, en Él nosotros tenemos la oportunidad de ser salvos, ¿cierto? Por las obras que ya Cristo no hay cometió. condenación. Por las obras de Cristo nosotros somos salvos, no por nuestras obras, pero sí por las obras de Cristo. Y cuando nosotros abrimos nuestra mente al Espíritu Santo, dejamos que el Espíritu Santo obre en nuestra vida, somos sensibles a la voz de Dios. Así es. Por eso no perdamos esa sensibilidad a la voz de Dios, a la obra del Espíritu Santo en nuestra vida, porque eso nos va a llevar cada día más a un conocimiento de Dios. Así es. Amén. Amén. Hemos terminado ya Este tercer bloque, y bloque, terminamos claro. el programa número 10. 10. Esperamos que el Señor les sea bendiciendo, que estos programas también sean de bendición para su vida. Y bueno, le esperamos en un capítulo más de Hechos a su imagen. Que Dios les Que el bendiga. Señor les bendiga.